Intercátedra Anatomía y Matemática Aplicada a la Nutrición. Alumnas: Ibáñez Jimena, Gonzaga Camila, Ramírez Fabiana. Licenciatura en Nutrición, Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de la Cuenca del Plata. En el siguiente PowerPoint vamos a presentar el tema de antropometría. La antropometría es una ciencia muy utilizada en la evaluación nutricional, tanto para controlar el crecimiento y el desarrollo, como para determinar la composición corporal y valorar el estado nutricional de los individuos y colectivos. Con la antropometría se puede medir la talla, el peso, perímetros y diámetros óseos, estatura sentado y pliegues cutáneos. Características de la antropometría. Son relativamente rápidas, sencillas y económicas. Los resultados obtenidos deben ser analizados en base a la edad, sexo, raza y actividad física del paciente. También es un método no invasivo. Características de los instrumentos de medición que utilizamos son la báscula o balanza, que es utilizada en las consultas de nutrición para determinar el peso corporal de los pacientes. Cinta de medir circunferencia del cuerpo. Permite medir partes del cuerpo y circunferencias. Cinta métrica antropométrica. Se utiliza para la medición de los perímetros y para la localización del punto medio entre referencias anatómicas. En la siguiente vía diapositiva podemos observar las diferentes tablas. La primera de ellas son los instrumentos de antropometría, magnitud y unidades de medidas. Elementos: báscula, tallímetro, antropómetro, pequímetro, picómetro, cinta métrica. Las magnitudes de ellas: de la báscula es la masa, del tallímetro longitud, antropómetro longitud, pequímetro longitud, pelicómetro longitud, cinta métrica longitud. Las unidades de medida son: de la báscula en gramos y kilos, tallímetros, centímetros y metros, antropómetro centímetros, paquímetro centímetros, pelicómetro milímetros y centímetros y cinta métrica centímetros y metros. En la segunda tabla podemos describir de qué manera vamos a expresar la talla. La talla la expresamos en centímetro, la circunferencia de cintura en centímetro, el peso en kilogramo, la brazada completa en centímetros, la media brazada en centímetros y la circunferencia de brazo en centímetros. En esta vía diapositiva tenemos otra tabla de medidas, la cual hemos calculado la talla de un individuo con un solo instrumento, pero 3 operadores. La primera medición fue de 1,53 centímetros, la medición B fue de 1,54 centímetros y la medición C de 1,55 centímetros. Respectivos errores de medidas. Vemos como 3 operadores obtuvieron diferentes medidas a la hora de medir la talla, altura de la persona. Estos errores pudieron estar originados a varias cuestiones. Pudo haber sido la forma de medir de cada uno, mal posicionamiento o colocó el instrumento de medida con un cierto ángulo respecto a la dimensión real que desea medir, etc. Tipos de errores. Error accidental o aleatorio. Es de carácter variable. Los resultados obtenidos no son iguales en todos los casos. Son productos de la acción conjunta de una serie de factores que no siempre están identificados. Segundo error, error sistemático, es la división del valor medido con respecto al real es siempre la misma. Tercer error, error grosero. En la siguiente vía se observa la talla de una persona con diferentes instrumentos de medición, en las cuales se obtuvieron diferentes medidas para distinguir 2 tipos de errores que hay en los cálculos, los cuales son errores absolutos, relativos y porcentuales. Lo primero que se hace es sacar el valor verdadero y se calcula con las diferentes medidas. Se coloca todas las medidas y se la suma y se la divide por la cantidad de medidas que son para sacar un promedio. Para sacar el error absoluto, lo que se hace es poner la primera medida y restarle por el promedio anteriormente obtenido.
Para calcular el error relativo, lo que se hace es tomar el error absoluto y dividirlo por el promedio. Y para calcular el error porcentual, lo que se hace para sacar el error porcentual es tomar el error relativo y multiplicarlo por 100. En esta vía diapositiva tenemos las medidas de la circunferencia de la cintura de un individuo. Para calcular la circunferencia abdominal, el método que se utiliza es: se toma el punto medio entre el punto más alto de las crestas ilíacas y las últimas costillas. El sujeto debe estar parado de frente, tener los pies juntos, una respiración normal y la toma de medida durante la exhalación. 3 operadores y cada uno lo midió 3 veces y obtuvimos 3 medidas diferentes de cada uno de ellos. En tal momento, después de haber tomado las medidas que nos dieron diferentes, pasamos a calcular el error de dichas medidas. Para calcular el IMC, la fórmula es peso dividido talla al metro cuadrado. Como por ejemplo, 21,9 es un peso normal. Podemos decir también que al tener errores en el peso y en la talla, el IMC también tendrá errores a causa de las mediciones anteriores. El índice de masa corporal que calculamos de un individuo es de la siguiente manera: 59 kilogramos dividido 1,64 m al cuadrado. Esto nos dio un normal peso. Algunos de los errores a la hora de calcular el IMC pueden ser con respecto al peso o con respecto a la altura. Con respecto al peso podemos decir que la balanza estaba mal calibrada y esto hace que no se obtenga un peso correcto de la persona. Otro caso es que la mujer esté en un ciclo menstrual y que podría alterar dicho peso. Otro de los errores que pueden haber también es por la retención de líquidos, que también es un factor importante. El consumo de alimentos ricos en sal, no beber suficiente agua o un estilo de vida sedentario hacen que nuestro sistema circulatorio no funcione adecuadamente y que aumente de manera excesiva nuestro volumen de líquido corporal, provocando un aumento de nuestro peso. Con respecto a la talla, podemos decir que se cometen errores de medir a la persona. Pueden ser por distracción, mal posicionamiento, etc. Media brazada. Esta medida se utiliza en caso de que la persona no se le pueda tomar la talla de manera convencional y nos dará la equivalencia de la medida en la talla por el método conocido. Se extiende el brazo del individuo y se procede a medir desde el hueco del esternón hasta la punta del dedo medio. El resultado anterior se multiplica por 2 para obtener la talla. ¿Cómo se puede medir la talla o estatura? El método utilizado es buscar una superficie plana, el sujeto de pie, los talones y pantorrillas, glúteos y hombros pegados a la pared, los pies juntos y encontrar la línea imaginaria del orificio auditivo externo a la base de la órbita del ojo pómulo. Brazada completa. Para medir se extiende los dos brazos y se toma desde la punta del dedo índice hasta la otra.